Welcome to Human Race Project. Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y el episodio de hoy es especial, me gusta anunciarlo así porque vamos a hablar de música, de rock principalmente y de historia. Entonces vamos a hallar esa relación que hay entre los tres elementos y lo vamos a hacer de una forma muy especial porque va a ser con el rock argentino y con el contexto sociopolítico que se vivía con la dictadura y la guerra de las Malvinas. Este episodio se llama Hitos de la música, el rock en la historia de la dictadura y la guerra de las Malvinas. Y para hablar de ese tema estoy con un invitado muy especial que es mi amigo el señor Camilo Nela. Camilo, preséntese por favor. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en estos tiempos de pandemia. Y bueno, muy halagado me siento con su invitación, David, y muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí, a mí el rock me apasiona, y sobre todo el rock argentino. Y como tú decías, lo de la historia y la música van cogidos de la mano totalmente, porque siempre he dicho que la música es hija de la época, y si entendemos la época con la música es una experiencia bastante agradable. Y aparte de eso, que como lo he dicho en episodios anteriores, el arte es el lenguaje básicamente de la humanidad. La música es una de las artes principales y es una forma que siempre nos ha dado libertad, y en estos momentos de dictadura que ocurrieron y de guerra aún más, y ya van a entender por qué. Entonces, sin dar vueltas, querido Camilo, empecemos con el contexto, ¿no? Démosle un contexto histórico para que la gente se ubique cómo era que estaba funcionando políticamente Argentina, Argentina, Latinoamérica y claramente Inglaterra, ¿no? Porque es el otro actor. Entonces, bueno, el contexto era claro: Latinoamérica llena de dictaduras en ese momento orquestadas por Estados Unidos. Ese Plan Cóndor, cuéntenos, pues, ¿qué sabe al respecto? ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda eso de forma sencilla? Bueno, es verdad lo que tú decías. Latinoamérica estaba pasando por unas realidades bastante parecidas todos los países, y era esta época de la historia en la que la dictadura y los golpes militares hicieron parte de este panorama y de el horror de los regímenes totalitarios. La represión, toda la violación de los derechos humanos, la libertad, etcétera. Y todo esto tiene una razón de ser. Como siempre en la historia, algo es el motor, y eso fue el Plan Cóndor, como tú me lo mencionas. El Plan Cóndor fue una estrategia de Estados Unidos que en ese momento, en el mundo se estaba viviendo la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bandos: la Unión Soviética y Estados Unidos. Eran los que se estaban repartiendo la torta del mundo, ¿no? Estaban repartiéndolo como si fueran la finca de ellos, y asimismo querían tener el control de los países y que los países estuvieran con ellos, es decir, se volvieran sus aliados y no se fueran al bando contrario. Rusia no, la Unión Soviética ejecutó esa alineación y alienación, más que todo en Asia y en Europa del Este, ¿cierto? Porque Estados Unidos, pues al estar más cerca, pues perpetró su influjo en Latinoamérica con ciertas excepciones, mis amigos los Castro, pero sí tenía sus problemas. Eso fue en ambos lados, esos tipos de imperios. Solo una carrera de conquista, es como el Risk, ¿no? La Guerra Fría fue una carrera de todo, fue carrera espacial, fue carrera armamentística, hasta cultural, yo supongo. Cultural, tecnológica, de todo, y el tener el control de los países no fue la excepción. Es verdad, en Latinoamérica, pues como tenemos en el mismo continente a uno de los protagonistas de la Guerra Fría, nos tocó que el Plan Cóndor pegar acá más fuerte. Exactamente. Eso me recuerda, aparte del Risk, que la mecánica era la misma, un juego llamado Race of Nations, que era muy popular, y era básicamente eso. Usted escogía o Estados Unidos o la Unión Soviética y conquistaba todo. Entonces, eso era un reflejo de esa ambición imperialista. Entonces, Estados Unidos con ese Plan Cóndor quería eliminar cualquier rastro de comunismo, de pensamiento de izquierda o hasta de pensamiento. Yo no es que esté diciendo que no, pues victimizando a la izquierda, porque tampoco estaba a favor de ella, pero lo que pasa es que en esas dictaduras y en ese plan de Estados Unidos lo que querían era erradicar el pensamiento crítico de golpe.
Sí, no, era tan extremista las medidas que los libros, las poesías, todo Sujeto de que censura. ellos consideraran comunismo. Todavía lo vemos, Sí. que ese fantasma, Castrochavistas. ese fantasma todavía en nuestra política Es- está ahí. O sea, todavía mis abuelos, los abuelos de ustedes, algunos papás, dependiendo de la edad de cada uno de ustedes, le tienen miedo a ese fantasma del comunismo y de todo lo que De hecho, huele a así se comunismo. anunciaba, ¿no? En el manifiesto, un fantasma ande recorriendo Europa, pero bueno, el tema no es ese hoy. Entonces, listo, vimos que la Operación Cóndor tenía ese plan y tuvo su influencia directa en países como Chile, con el general, pensé que era coronel, el general Augusto Pinochet, que fue pues ¿desde cuándo fue? Lo de Pinochet, de 1973, él fue que estuvo él, ¿cierto? Sí, así es. Ok, también estuvo, bueno, cuando derrocó a Salvador Allende, que era un presidente que era prácticamente declarado socialista, o sea, era el enemigo natural, yo creo que fue de los primeros objetivos que declaró Estados Unidos. Sí, y como digamos, mencionábamos el David contra Goliat, Cuba también, Batista era una de, digamos, súbditos de Estados Unidos, era Y uno fue de el los que cayó. títeres y cayó. Eso pasa con Era la muy polarización, ¿no? Siempre se va para el extremo contrario del que está gobernando en ese momento. Perfecto, perfecto, no, y eso siempre pasó. Estuvimos también que en Paraguay, fue con el señor Alfredo Stroessner, creo que se pronuncia así, en fin, Stroessner, que estuvo desde 1954 a 1989, o sea, se fue una de las más longevas, ¿no? Y listo, eso era muy claro. Ah, bueno, también hay que mencionar que Hugo Basler en Bolivia tuvo una dictadura también de 1971 a 1978. Y en Centroamérica hubo muchas otras dictaduras y al final todas tenían lo mismo en común, orquestadas por Estados Unidos, sumamente represivas y amantes a morir de la censura. Entonces, pues creo que eso era suficiente caldo de cultivo para que la gente añorara gritar libertad. Sí, esa era la realidad que se estaba viviendo en Latinoamérica, como para ponerlos en contexto, y no solo pasó en Argentina, sino en todo lo que fue el continente latinoamericano. Perfecto. Ahora un pequeño contexto ahí rápido sobre la realidad de Inglaterra en política en ese momento, la sociedad de Inglaterra, la sociedad británica, cómo estaba administrada y bueno, eso estaba bajo el mando de la famosísima Margaret Thatcher o también llamada... La mujer de hierro. No, la dama de La hierro. dama de hierro, perdón. No Iron Maiden, que es doncella de hierro como en la banda, sino la dama de hierro. Y este apodo pues era claramente porque ella era muy estricta, era muy firme y pues supo escalar posiciones con su personalidad y con su forma tan recta de ser y bueno, fue muy popular, pero entonces ya venía un tiempo que estaba como que decayendo debido a que sus posturas eran muy liberales. Ella no iba muy con lo social, era muy enfocada en el tema de mover la industria, ¿no? De despertar la economía, pero pues sin mediar consecuencias. Ella... Sí, a ver, Margaret Thatcher da voltea, digamos, la cara, y en ese momento se estaba hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, de la inversión social como un modelo económico, pero claro, entran en crisis. Margaret Thatcher, buscando traer la polarización, se va al lado contrario, plantea un modelo neoliberal. Y de hecho, pues ya que estamos hablando de música e historia, me gustaría mencionar algo muy rápido, y es que se dice que el punk, este género musical, nace gracias a que Margaret Thatcher, como plantea la privatización, yo creo que es la palabra clave en el gobierno de Margaret Thatcher, la privatización, eso generó como una sensación de no futuro, de que los jóvenes ya no tenían un espacio porque se privatizaba el medio ambiente, se privatizaba todo. la salud, todo. Entonces eso mismo hizo una reacción en los jóvenes que creó el punk rock. No, y eso es muy vital. Yo creo que más tarde le hacemos el énfasis, pero exactamente ella era muy liberal. Ella lo que hacía era privatizar las industrias nacionales. Ella era muy enfocada al tema de fomentar claramente la economía pues por medio de créditos. Facilitaba el acceso a los créditos, pero pues todos sabemos que una cosa es acceder al crédito y la otra es soportarlo de forma digna y tratar de que los pagos de las cuotas no afecten su calidad de vida. Ella cerró minas, ella digamos que hizo varias cosas que afectaron mucho colateralmente a las personas y eso empezó a menguar su popularidad. Lo que dice Camilo, ya empezaron a haber movimientos sociales, movimientos culturales, con el punk. Nuestro amigo Rodrigo Deno Futuro terminó en Liverpool. No mentiras, eso es un chiste, pero era de la esencia punk, entonces era básicamente por eso.
Y como su popularidad iba decayendo, ella necesitaba un ángel de la guarda que la pudiera ayudar a catapultar de nuevo su fama. Y esto fue la Guerra de las Malvinas. Sí, volvemos a lo mismo. Estos líderes siempre lo que hacen es unir al pueblo, generando sentimientos de xenofobia, de odio, porque es la forma más sencilla, ¿no? Con el odio, con el rencor, nunca, siempre es más sencillo llegar a unir a los pueblos. Claro que con Thatcher fue una bendición porque ella ni lo buscó, la pelea la buscó Argentina, o sea, a ella se le apareció el ángel. Que tenía un líder en ese momento que ya vamos a hablar que estaba buscando exactamente lo mismo, popularidad en la gente generando estos sentimientos. Ella lo negará claramente públicamente, pero la Guerra de las Malvinas fue lo mejor que le pudo haber pasado a ella. Entonces, bueno, ya ahora sí entramos más en contexto histórico y político argentino. Veíamos que hubo una dictadura en el 1976, pero antes de eso ya veníamos de un contexto y aquí pues aclaremos eso, Camilo, cómo era el contexto que se venía. Así es, como decíamos, la polarización. Antes de este régimen militar hubo otro líder, es un espectro político bastante importante en la Argentina, que es el peronismo. Juan Domingo Perón fue presidente de la Argentina 3 veces consecutivas. 3 veces es bastante. Si era constitucional, era un buen apoyo el que tenía. Bueno, era también un líder muy populista, era un líder que generó movimientos populares muy importantes. Y pues detrás de Juan Domingo Perón también hay otro personaje que ojalá le demos también un espacio en un podcast más adelante, y es Eva Perón, esta mujer que representa una figura bastante importante a nivel del feminismo latinoamericano. Evita Perón logra con su esposo como presidente el sufragio femenino. Y no solo eso, bueno, construyó hospitales, asilos, escuelas. Bueno, lo que podemos ver es que era un gobierno de inversión social en ese momento en la Argentina. Lo cual hace que entendamos que cuando llegó la dictadura se recibió por muchos sectores populares de forma muy negativa, ¿no? Sí, así es. Claro, como toda la polarización estaba eso caliente, estaban los que apoyaban este tipo de políticas sociales y los que querían el cambio, porque pues a pesar de todo, hay que decirlo, esto también genera crisis económicas, estos tipos de modelos económicos. Y como no era de esperarse, ¿quiénes estaban a favor de la dictadura? Los conservadores, los religiosos, las personas reaccionarias a morir. Y bueno, pues no solo en Argentina, todas las dictaduras eran apoyadas por los reaccionarios norteamericanos y por los reaccionarios de la misma gente, pues del pueblo, del país que estaba siendo sometido a la dictadura. Entonces, bueno, perfecto, eso está muy bien. Ahora, el contexto cultural, que también veníamos con un poco de censura antes de la dictadura, ¿sí? Sí, Juan Domingo Perón, digamos que pues sí que no era tan autoritario como Videla, también tenía unas políticas bastante estrictas. O sea, el peronismo es un espectro político tan amplio que se habla de peronismo de izquierda y peronismo de derecha. O sea, él también tenía unas políticas bastante coercitivas, tal vez. Claro que sí. Es que una corriente se bifurque de esa forma es bastante exacto, extraño. O sea, y que todavía se habla de peronismo en nuestros días. Pero bueno, yo quisiera hablar de que, bueno, también hay que empezar a hablar de la música, la línea del tiempo de la música en ese momento. Sí, bueno, sí, démosle el contexto, digamos que el contexto musical del momento, pero yo creo que es más, o sea, es conveniente que primero cerremos como tal el tema político como pues el inicio de la dictadura. Y ahí ya comenzamos como tal con el viaje musical. Porque la dictadura ya fue, o sea, digamos que fue como cuando Jesús muere, que se rompe la historia en dos. En Argentina pasó algo parecido. El 24 de septiembre de 1976, la junta militar al mando del señor Jorge Rafael Videla, señor con un bigote muy simpático, derrocan a María Estela Martínez de Perón. Y ese proceso, pues, no se le dijo dictadura, no, estamos bajo una dictadura, no, simplemente lo denominaron el proceso de reorganización nacional y se acabó el 10 de diciembre de 1983. Pero pues, mejor escuchen lo que tenía que decir el señor Videla cuando apenas entró. Cuando tomó el poder, ¿qué fue el mensaje de esperanza que nos dijo? Bueno, que nos dijo a nosotros, no, que le dijo a los argentinos en su momento. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Bueno, y ahí entonces escucharon la indicación que estaba dando el señor Videla, el respetadísimo señor Videla, que básicamente le decía a la gente que si no hacían lo que las fuerzas de seguridad indicaban, bueno, pues les iba a pasar algo muy malo, y efectivamente lo cumplió. El man era un bastardo, pero tenía palabra. Porque ¿qué pasó? Mucha gente murió, mucha gente desapareció y fue una represión terrible. Sí, represión y miedo, ¿no? Es fácil gobernar con esos dos elementos. Es una fuerza ahí muy, muy negativa. Pero bueno, los 3 presidentes que tuvo esta dictadura se caracterizaron por lo mismo, y toda la dictadura se caracterizó por lo mismo. O sea, era un caldo de cultivo para que realmente la cultura tomara su lado más rebelde. Y ya en lo último, o sea, hablando de contextos, porque también hablaremos de las Malvinas fue lo que acabó precipitando la dictadura y también lo que le dio más popularidad a Margaret Thatcher. Por ahora, escuchen cómo era que este señor Leopoldo Fortunato Galtieri, tercer presidente de la organización, con la vehemencia que amenazaba a los ingleses, impulsaba al pueblo argentino a luchar por una sola causa: muerte. Pero bueno, escuchemos aquí al señor Leopoldo. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Tienen banderas de distintos países. Todo un personaje el señor Fortunato, ¿no? O sea, era bastante agresivo, y eso era lo que quería expresar a la gente, que tenía el poder. Y eso en su momento, y fue muy corto porque fue lo que duró la guerra, hizo que la gente lo apoyara aún más, pero apenas perdieron, ¡pum! Sí, no, ya estaba debilitado, ya estaba debilitado el régimen militar, ya le tocó las últimas, y ya como para lograr arañar un poquito más de una buena opinión, decidió hacer lo que hemos ya dicho varias veces en este podcast, que es buscarle guerra a un país, buscar un enemigo y unir fuerzas por medio del sentimiento de odio. Muy suicida, aunque si le hubiera salido bien, se hubiera mantenido en el poder, eso es muy claro, pero eran 2 contendientes, no podía quedar solo, o sea, no podían ganar los 2, así que esta vez mi querida Margaret Thatcher se llevó la victoria. Bueno, todo esto ya fue muy suficiente contexto, yo creo que ya debemos entrar en materia. Entonces, ¿qué estaba pasando musicalmente en ese momento? Por lo pronto, aquí vamos a relacionarla a las 2 naciones, no tanto como los beligerantes de la guerra, sino Inglaterra y Argentina como los actores culturales del tema que estamos hablando. Y sabemos que Inglaterra tenía una gran influencia musical, una gran influencia artística, y en los 60s, en el
en el pleno apogeo de los 60, hicieron su llamada y su famosa invasión británica, que fue con su música que estaba siendo súper innovadora, súper moderna, o sea, para la época era moderna, súper vanguardista, conquistaron todo. Empezaron con Estados Unidos, pero realmente llegaron a todo el mundo, o sea, fueron súper, digamos que se exportaron mucho. Es interesante porque, bueno, cuando el rock inglés salió de sus fronteras, cuando el rock inglés hizo lo que tenía que hacer, llegó entre sus primeros destinos a Estados Unidos, y ahí, claro, pues los norteamericanos dijeron, o sea, están muy bien, vendían mucho, bandas como The Beatles, como The Rolling Stones, las bandas súper famosas vendían mucho, y Estados Unidos lo que hizo fue una respuesta, y fue también fortalecer su mercado musical, y ahí fue donde nacieron bandas como The Doors, como otras bandas, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Se Janis entra, Joplin. se entra en la discusión con cuáles te quedan, las bandas británicas o las bandas norteamericanas. Este es un debate eterno. Yo las disfruto, ambas son magníficas. Y eso fue interesante. Entonces el choque ahí, que no fue un choque, este es el tipo de guerras que sí gustan. En respuesta de la invasión británica, Estados Unidos crea unos productos musicales muy buenos que perduran al día de hoy. Por mi parte, a mí me gustan mucho. Si ustedes son fanáticos del rock y les gusta, pues saben que estas bandas son legendarias. Entonces eso fue interesante y fue una de las primeras cosas que el intercambio cultural y el choque cultural, entre comillas, nos legó de forma muy positiva. Ahora analicemos ya por décadas tanto lo que ocurría en Inglaterra como lo que ocurría en Argentina. Entonces, empecemos con los 60s británicos. Ya hablamos del boom, de la invasión, pero también hablamos de que la fama del rock inglés siempre estuvo muy desde el principio. En los 60, las bandas que lo rompieron, las bandas que estaban marcando tendencia, fueron The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Animals, The David Clark Five, The Kings y muchos otros. Hubo demasiados. Y esas bandas inspiraron a músicos tanto británicos como de todo el mundo. ¿Cómo estaba la Argentina en ese momento? Bueno, yo sí quisiera devolverme un momentico a los 50s porque si hay que hacer una connotación, y es que en Sudamérica hubo resistencia un poco al rock and roll. Sí. No sé si fue por el idioma, Tal vez o era eso. de pronto porque estábamos acostumbrados a otro tipo de ritmos más tropicales o lo que sea, pero Autóctonos, tal vez. digamos, en ese momento en Argentina todavía no se abre tanto paso y estaban en el bolero, el tango y el folclore. Bolero, tango y folclore. Cuando ya empieza a llegar el rock en los años 60, empiezan a sonar artistas como Eddie Pequeno, Eddie Pequenino, perdón. Eddie Me quedé Pequenino, con Odi Poquino, pero Eddie Pequenino integró algo que se llamó El Club del Clan, que fue un programa musical de televisión que impulsó este tipo de música, el rock, el pop, que en ese momento, como les estaba diciendo, era algo inusual en todo la parte del continente suramericano. se fue algo así como la conquista española, pero con música. Todo era desconocido. O sea, ¿esto qué es? Por favor. Exactamente. También empezaron a haber figuras femeninas, como lo fue Violeta Rivas. Evita Perón también cantó. Eso le faltó, ¿cierto? No, Violeta Rivas. Ok. Que al mejor estilo criollo, por decirlo así, o al mejor estilo argentino, puso a bailar el rock and roll, porque creo que eso es importante. En ese momento el rock and roll llega para ser bailado. Yo creo que así es como llega la música, en cierta manera, a nosotros. Que Claro, sí somos una cultura de caderas. Entonces... Ok. Yo no mucho, pero mi cultura en general sí. Sí, yo esa parte latina tampoco la tengo tan presente, pero bueno, así es como llega el rock and roll para ser bailado. Y digamos, Violeta Rivas con una canción como la del baile de ladrillo, que si lo ponen en YouTube ven cómo se sollaban esos bailes bailando rock and roll al mejor estilo brillantina, por decirlo así. Y también hay que mencionarlo, yo creo que en ese momento era el matalocas, por decirlo así, del momento. John Travolta. Exacto, las mamás se derretían. Pregúntele a sus mamás. Sandra, sí, es Sandra en América. Que también, Sandra, aunque no crean, era el rockstar de la época. Hizo un grupo llamado Sandro y los Fuego, o Los Fuego. Y ya como solista siguió con sencillos muy al estilo del twist, que puso a bailar a más de la mamá de uno. Perfecto, está genial porque Sandro, incluso hay un par de canciones de Sandro que me gustan muy bien. Eso fue 50s y 60. Y 60, es correcto. Perfecto. En los 50 todavía había una resistencia fuerte al rock and roll. Dato importante que hablábamos la vez pasada con unas cervecillas.
el tango tuvo un origen similar al rock, ¿no? Era una música que llegó como transgrediendo, como que Sí, así siendo es. muy ajena a la tradición. Así es, el tango sonaba en los barrios marginales, era la música del popular, por decirlo así, y no lo querían Blues mucho. argentino, ¿no? No lo querían mucho, era de la gente marginada, por decirlo así, no de las altas clases. Y después, de un momento a otro, se volvió algo de la identidad argentina. Fue tanto el eco que generó el tango que los argentinos se apropiaron de ellos, y lo que también hablábamos con el rock and roll, así también, y es que ahí está, porque la música se consume masivamente es en estos estratos o en estos grupos sociales, porque somos los que somos más, por decirlo así. No, y todo empieza así, la historia con, por ejemplo, el jazz. El jazz en Estados Unidos fue algo marginal y después cobró tanta popularidad que se volvió algo súper elitista. Incluso hoy en día el que escucha jazz no es de la plebe. Voy a poner un ejemplo muy muy criollo, pero tanto así que quiero que lo contextualicen como el tango, y era, digamos, la champeta. Yo me acuerdo que Bueno, pero la champeta aún no llega a ser elitista y no creo que llegue a ser. no, pero en la época era claro que se hubo resistencia, que tan champetudo decían en la época. Yo me acuerdo mucho de esa frase para decirle a alguien que era muy como colorido, muy Exótico. pero la champeta se bailó en la 85 de los mejores bares de Bogotá. Ah, no, sí, no, eso es verdad, pero, o sea, la connotación social siempre ha sido la misma. Sí, La bueno, identidad sí. social de la champeta, digamos que siempre ha estado en el mismo margen. Sí, pues nace en estos barrios populares de Cartagena y llega a todavía a escucharse en los mejores recintos para bailar. De la capital, bueno, de todas las capitales del país. Eso está muy bien, listo. Listo, hay otra cosa que también me gustaría mencionar, y es de lo que yo llamo la Beatlemanía. La virosmanía, sí, claro, es... Que todos la padecimos. fue esa influencia de los Beatles, de este tipo de grupos, porque, a ver, los Beatles eran más grandes que Dios en ese momento. Ey, blasfemo, está siendo muy blasfemo. No, pero así se catalogaban, No, yo no así sé, se yo no sé. catalogaban. De Furfop, los de Furfop no, los fabulosos cuatro se hacían llamar. Exactamente, y asimismo empezaron estos a influenciar un montón de bandas latinoamericanas, yo creo que a nivel del mundo, de este tipo de cuartetos, de este tipo de... Hasta estéticamente, ¿no? Estéticamente, Eran el muy peinadito, curiosos. tú veías los LPs del momento y veías la carátula, veías muy parecido los colores y el tipo de fotografía a lo que manejaban los La Beatles en tipografía ese también, momento. también La yo tipografía. la vi, que era muy al estilo así curvo, muy Beatles, muy Beatles, de verdad, muy Beatles, ellos fueron muy pioneros en ese estilo. Listo. Exacto, y bueno, Argentina no fue la excepción. Argentina puso grupos como los Shakers, que eran muy parecidos. Si vieron la música de los Shakers, era muy parecida a lo de los Beatles, la carátula. Y también me gustaría mencionar a los Beatles colombianos. En Colombia pasaron los Yetis. Los Yetis que fueron llamados los Beatles colombianos, que también era un cuarteto que hacían rock and roll y que empezaron a construir lo que se llamó la causa nacional para crear el rock and roll en Colombia. Okay. Entonces, pues nada. Era un dato, yo lo desconocía, la verdad, de pronto mis oyentes también, ahí lo tienen. Tuvimos nuestros Beatles, se llamaban los Yetis. Escúchenlos, son Yetis, no, buenísimos. No el canal Jetix, los Yetis, con Y. Muy bien, muy bien. Entonces, de los 60 a los 50, algo más que mencionar. Yo creo que con eso nos contextualizamos lo suficiente. Sí, así me parece que ya. Llegamos a una década un poco más rica, pero más que todo por variedad, porque ya en los 70, en la década de los 70, Inglaterra empieza a engendrar unos nuevos géneros que, pues, o sea, generaron una tendencia también global impresionante, y claramente derivada de lo que ya venían haciendo en los 60. Porque a finales de los 60, el blues y el blues rock puntualmente y el rock psicodélico eran quienes estaban dominando la escena. Y gran parte de la escena europea estaba basándose en los parámetros británicos. Luego, ya comenzando los 70, mezclaron esos dos estilos y esa mezcla derivó el rock progresivo. Rock progresivo era un género ya mucho más retador musicalmente hablando, tenía más técnica. Las letras eran también algo supremamente distinto. Ideológicamente eran mucho más transgresores. Y era algo sumamente nuevo, tanto para Inglaterra como para el mundo a medida que fue saliendo. Ya, o sea, las bandas de los 60 ya como que crearon ese puente y ya las demás bandas empezaron a recorrerlo con mayor facilidad. Entonces, la facilidad que tuvo la música inglesa ya después de los 60 para lograr transmitirse a otros países fue más sencilla. Estamos hablando entonces de ese rock nuevo, ese rock progresivo,
Y bueno, como les decía, era mucho más retador, era mucho más distinto. Y bandas muy representativas de este género fueron, adivinen quién, Pink Floyd, que Pink Una Floyd influencia para, yo creo que para Latinoamérica, Todo el mundo. para el mundo. de o sea. hecho es de mis bandas favoritas. O sea, me gusta más que los Beatles, me gusta más que los Rolling Stones, claro que los Rolling Stones también me gustan. O sea, todos me gustan, pero es que Pink Floyd es un hito en mi gusto. Sí, no, ya hace parte de otra escala. Ajá, aparte de Pink Floyd, bueno, también habían otras, estaba Deep Purple, aunque Deep Purple tenía un espectro tan integral que también categorizaban el hard rock. Deep Purple, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush, King Crimson, Yes y muchas otras bandas. El rock progresivo también entró golpeando con todo y asimismo se exportó a los demás países. Entonces, eso no son todos los 70s británicos. Eso fue la primera subderivada del rock que salió. Después de esa que tenemos, el hard rock. El hard rock ya era algo mucho más... Era el mismo legado de esa herencia que venía de los 60. Pero entonces, en esa forma simultánea en que lo hizo, le daba más protagonismo y más poderío a las guitarras. El hard rock fue el género de las guitarras por excelencia, o mejor dicho, el que empezó a aunar el camino que tendría la guitarra. Como lo dice su nombre, era un sonido un poco más fuerte, era un sonido más agresivo y mucho más rebelde. Y bueno, adivinen también quién encabeza la lista de las bandas de hard rock británicas más conocidas en el mundo. Aparte de las que ya venían sonando, Deep Purple es una banda que entró como progresivo, pero seguía, o sea, se fue moldeando al hard rock también. Pero les hablaba era de Led Zeppelin, de mis amigos Jimmy Page, de mi amigo Boyan, de mi amigo Robert Plant, una bandota. O sea, Led Zeppelin es bonito, ¿no? La guitarra de Led Zeppelin, todo. creo que inmortal, todo Led Zeppelin, la voz. El registro todo. vocal, sí, el registro vocal de Robert Plant es algo que cuando siguió solista fue magnífico. ¿Has escuchado Greta Van Fleet? No. Deberías escucharlo, tiene un registro de voz el vocalista muy parecido. Voy a y verlo, voy a deberían. escucharlo. Lo comparan mucho, también lo critican mucho porque creen que ya lo está Plagiando. Está plagiando. A mí me gusta. Bueno, es que sí, yo entiendo, pero cuando un grande como Robert Plant, es normal que mucha gente quiera usar o sea, no copiarse, pero sí basarse un poco, la llama inspiración. Pero listo, aparte de Led Zeppelin, de Deep Purple, Cream era una banda que también ya venía de antes y fue adaptándose un poco al sonido de hard rock, UFO, Rainbow y el supergrupo Bad Company, pues que tenía miembros de otras bandas. Los supergrupos estaban muy de moda en Inglaterra. Esto fue el hard rock. Y el hard rock, pues, incluso se volvió una marca de un café. El hard rock, o sea, digamos que globalmente llegó a hacer muchas cosas y también generó mucha inspiración. Y aún no terminan los 70 en Inglaterra. Es que, por eso digo que fue una década muy prolífica. Ellos hicieron de todo en ese momento. Después, después no, simultáneamente prácticamente. Mientras unos se iban para el hard rock, otros iban a coger un par de elementos del hard rock, pero yo me voy para algo más rudo que se llamaba el heavy metal. Heavy metal, pero en su clásica esencia, en su puro estruendo, que fue pues con los representantes más, digamos que sus fundadores. ¿Quiénes tenemos ahí? Black Sabbath. ¿A quién más tenemos ahí? Diamond Head, Venom, que Venom le da el nombre al género, aunque se lo da Black Sabbath, se lo ha inspirado en un álbum de Venom que se llama Heavy Metal. Judas Priest con mi amigo Rob Halford. Son británicos que empezaron a hacer metal duro, heavy metal desde sus cimientos. Y yo creo que sobra mencionar la innumerable cantidad de bandas que ellos inspiraron. Ya después del heavy metal, del movimiento así rebelde, del cuero, los taches y todo eso, yo creo que menciono ahorita, del descontento político se generó un género, valga la similitud, un poquito más radical, aunque musicalmente retoman un poquito más la simpleza de bandas como de los 60 o más de principios de los 70. No era tan fuerte ni tan virtuoso musicalmente hablando como el heavy metal, pero era muy directo y muy rudo, que era el punk. Ok. El punk estuvo entonces representado por The Clash, los Sex Pistols, The Adicts y muchas otras. ¿De Ramones en Estados Unidos? En Estados Unidos, como sabíamos, Inglaterra tenía su propuesta, llegaba su respuesta. Pero en Inglaterra estos fueron de los tres más representativos y Discharge, aunque Discharge es una banda más de hardcore punk y fue más pues al futuro, pero también fue muy importante. Esto era lo que se vio en los 70. Ya el punk fue un tema ya mucho más de rebeldía y ya de inconformidad política y social. Digamos, del punk, ¿qué más se puede decir? El punk británico que
¿Qué consideras así como relevante? Bueno, a mí me parece interesante el punk, pues es toda esta generación del no futuro, como se autodenominaban, y pues nada, ahí tenemos que hablar de personajes como Sid Vicious, ¿no? Sí, ya empezaban a ser los íconos, los rockstars pero siento que representaba eso. Sid Vicious, acá se dice, ¿no? Que no era muy buen bajista, ni siquiera, no hacía muy bien su trabajo como músico, pero sí la representación, la imagen que generaba en los conciertos de un Sid Vicious sangrando por la nariz, volvía loco a los jóvenes de la época, porque de eso se trataba, de una generación que quería desahogar todo ese agobio que sentían de esos tiempos de cambio, de esos tiempos después de la guerra, después de estos, de todos estos, eran hijos del detrimento social, es verdad. Los rockeros de la época eran los hijos de los Claro soldados que que pelearon la guerra. Hay que ser muy, muy, muy enfático en que ya con Sid Vicious ya se empezaba a ver más que todo. No se identificaban con la parte artística, sino ya con el ídolo, con el producto, porque tristemente Sid Vicious llegó a convertirse en un producto de las disqueras. Sí, lo ponían como para llenar conciertos, no para hacer música. Porque él no era un músico, él era una imagen. Sí, es verdad. Pero pues representaba claro, la cultura. Una cultura, exacto. Total, listo. Pero esperen, aún, o sea, en Inglaterra todavía había más cosas de los 70 que se debían tomar. Llegaron otros géneros, como el glam rock o glitter rock, que fueron mucho más underground hasta cierto punto, pero tenían bastante carga musical, y aquí también vamos a encontrar unos representantes súper dignos. Está David Bowie, está Whitesnake, está Roxy Music, hay varios, y es un género, pues es mucho más de como, es distinto, es más de bailar, es más cercano al pop. No mentiras, es muy cerca, o sea, es como un hijo entre el pop y el rock musicalmente hablando. Hay otros elementos. Bueno, pero Bowie tiene sus canciones melancólicas también fuertes. La que me gusta más es Let's Dance, pero sí, hay muchas Chinese Girls muy buenas. Hay unos álbumes que son completamente súper oscuros, pero el nivel de poesía de David Bowie era... No, el man era un super artista. Pero entonces sí, eso era lo que se veía como glam rock o glitter rock. Uh-huh. Aquí, bueno, no lo metí mucho como en una categoría específica, porque es que esto ya era algo que estaba en todo lado. Y ya saben de quién voy a hablar, ¿no? ¿No cree? Sin mirar, sin hacer trampa, ¿no cree de quién voy a hablar ahora? No. Ok. Bueno, alguien de bigote y no era Videla, precisamente. Ok, sí, le iba a decir, claro, Queen y Freddie Mercury, que rompió un hito en la música. Queen, exactamente, fue una leyenda, fue un evangelio en la música mundial, no solo en la música inglesa. Y les voy a ser muy sincero, espero que cada uno de ustedes lo pueda definir. Camilo también me dirá qué piensa, pero yo no sé en qué categoría meter a Queen. Queen tenía absolutamente todo. Queen era rock, Queen era hard rock, Queen era glitter rock, Queen tenía elementos sinfónicos, Queen tenía absolutamente todo, y le daba una importancia como a la puesta en escena, ¿no? El man era un dramaturgo. Como en la película de Bohemian Rhapsody que salió hace poco, interpretaba Freddie Mercury por Rami Malek. Recuerdo mucho que hay una parte en la que están el grupo y dicen que eso es lo mejor de Queen, que no se sabe, no lo pueden encasillar, y asimismo sentían la libertad de implementar todo tipo de armonías, de ritmos en su música sin limitarse, porque ellos, o sea, el Opera of the Night pues es disruptivo para la época. De hecho, ya que mencionamos a Sid Vicious y a Freddie Mercury, voy a contar un episodio. Entre ellos, ellos se odiaban bastante, ¿sí? No se podían ver en las disqueras. De hecho, cuentan los que saben de rock que un día casi se van a los puñetazos. Yo no sabía eso. Entonces, yo sabía de Glenn Danzig y otro, pero eso es otro cuento. Sí, Freddie Mercury y Sid Vicious para nada, obviamente. ¿Y por qué? ¿Hay una razón o algo así? Bueno, Freddie Mercury era un hombre de un carácter fuerte, y a pesar de todas las niñerías de Sid Vicious, un payaso, en un momento, pues
lo habrá molestado y se tuvieron que separar porque si no se iban a dar a los golpes. Entonces hay una que sumarle, sabía la de Glenn Danzig, sabía ahora también la de Kurt Cobain y Axl Rose, no sabía la de Sid Vicious y Freddie Mercury. Bueno, Axl Rose tenía más que una pelea casada. Sí, es cierto. Pero el más famoso de sus contendientes fue Nirvana. Bueno, Nirvana no, Kurt Cobain. Exacto. Entonces, bueno, no sé si vieron la película o no, pero igual esa biopic de Queen se queda corta. Porque Queen fue algo demasiado grande. Y de hecho la película tiene ciertas incongruencias en el tiempo y en algunos hechos. Pero en fin, está muy buena. Y un dato curioso, el actor principal que habían contemplado para la película no era Rami Malek. Era el actor de, no sé si han visto esa película de Borat, que es una película de humor súper extraño, pero es muy chistosa. En fin, él era el principal actor, pero bueno, al final como que cambió de opinión y consiguieron a este muchacho, pero igual es un buen papel. Entonces sí, con Queen cierro con este contexto de la música británica. Yo sé que faltó demasiado, pero esto es como un abrebocas. Y lo pongo ahí porque Queen me parece que abarcó mucho. Queen fue algo muy integral. No, definitivamente Queen marcó hasta esta época, la futura y lo que viene, las generaciones tienen que escuchar a Queen para que... Yo me sentí realizado cuando hago una fiesta con enanos repartidores de cocaína como hacía Freddie Mercury. No, mentira, niños no hagan eso. Listo, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos entrar al contexto musical de los 70, porque me extendí mucho, porque es que Inglaterra nos dio mucho en los 70 musicalmente hablando, pero ahora hablemos de la Argentina. Sí, claro, de los 70. Es importante entender qué pasaba en Inglaterra en ese momento, porque como decía David, abarcó una cantidad de bandas. Ahí también hubo mucha ambivalencia en estilos en Argentina, o ya se quedaron más como enfocados en uno. Bueno, lo que pasa es que Latinoamérica sí generó una fuerte resistencia al rock, como ya lo había mencionado. No fue tan fácil abrirse camino en toda esta parte del mundo. Y como siempre pasaba con el rock and roll, ¿no? Los hijos, que eran los hijos de unos papás militares o de papás cristianos católicos con determinados valores ortodoxos o bastante conservadores, que no querían que sus hijos escucharan esta música del demonio, como se llamaba en esa época. Creo que pasó en todas las partes del mundo. No, sigue pero pasando. Mi tía dice que mi música es del diablo. Desde nuestra sociedad latinoamericana tan conservadora, eso pues fue algo demasiado disruptivo en ese momento y generó que intentaran, a pesar de todo, opacar este género. Pero como hemos sabido y como pasó como también en todo el mundo, entre más se quisiera dar censura al rock and roll, entre más se quisiera prohibir, más el rock and roll era rock and roll, más se hacía fuerte. Y eso también pasó en Argentina. Cuando los viejos, como llamaban, le decían a sus hijos, hey, no escuches esa música, más escuchaban esa música, más querían ir a los festivales. Ahí había como un prejuicio, ¿no? Que para el argentino conservador y súper reaccionario y tradicional de la época, el rockero era gay y drogadicto, ¿no? Sí. De ahí sale la frase de Capusotto, un humorista argentino, de el hippie es puto. Era sí. Un prejuicio muy grande. Así es, Argentina también tenía sus propios estereotipos y recelos al género, pero pues esto mismo le dio el protagonismo. Asimismo se hicieron escuchar los jóvenes, poner un grito más alto, y en los 70 nacen personajes tan pero tan importantes para el rock nacional, tanto que en la Argentina el Día del Músico se celebra el día de su nacimiento, y ese flaco Luis Alberto Spinetta, que en lo personal, como nos dimos la libertad, es de mis artistas favoritos. ¿Considera que quién sería el Freddie Mercury argentino? ¿Spinetta o Charlie? ¿O lo dejamos para más adelante? A Spinetta, ya que haces mención, lo comparan mucho con David Bowie por el nivel de poesía que manejan los dos, y como la forma de cantar. La verdad es que Freddie Mercury tenía un registro vocal que es no, eso no se va a comparar con nadie. Sí, entonces es difícil compararlo. Yo amo a Luis Alberto Spinetta, pero bueno, la reina es la reina. Sí, eso es literal. Bueno, entonces Spinetta se marcó en los 70s, exacto, ¿no? Él constituiría a Almendra y a Pescado Rabioso, que para mí, gracias Luis Alberto Spinetta por darnos esas dos agrupaciones y toda esa música que existe. Y también se hicieron bandas como Pedro y Pablo, el inmortal Sui Generis con Charly García, el personaje que ya más adelante vamos a mencionar más a profundidad. Y también se empezaron a ver que los medios tenían que ya ponerle atención a este fenómeno, porque claro, los medios al principio no querían mostrar esto,
pero ya les tocaba, porque ya los jóvenes estaban gritando, estaban tocando a sus puertas y estaban haciéndose escuchar. Entonces empezaron a ver algunos festivales como el Buenos Aires Rock, el Pin-Up, donde habían eventos ya multitudinarios, donde pues estos jóvenes llegaban a desahogarse. Eso me parece genial porque, o sea, la revolución no solo fue revolución musical, sino revolución logística. O sea, ya empezaron a fomentar y a promover los eventos. Eso es claramente darle más vida al rock. Sí, lo que más me gusta es que gracias al rock argentino, al rock nacional, como se llamó, pues tenemos, yo creo que un impulso para que en otras partes del mundo existieran bandas del rock, porque pues fueron gracias a ellos que se influenciaron muchas bandas locales de los países en los que ustedes nos estén escuchando. Se lo debemos mucho a las bandas que nacieron en la Argentina en su momento. O sea, Argentina, sí, claramente quien abrió el camino fueron bandas extranjeras, pero incluso fuera del continente, estadounidenses y británicos, pero antes de eso hubo un gran aporte argentino. Claro, el rock en español es gracias también o sea, claro, el rock ya existía, ya se había constituido en inglés y teníamos que también poderlo escuchar en nuestro idioma. Perfecto, listo, es que el rock es rock y digamos que toca las fibras más sensibles del joven rebelde. Canción animal. Bueno, sí, y pues así fueron los 70s con estos grupos importantes en Argentina. O sea, cobra más relevancia los 70 que los mismos 60 en Argentina y en Latinoamérica, ¿sí? Sí, musicalmente hablando tiene más fuerza, pero bueno, nos encontramos en el 76 con Jorge Rafael Videla. Ah, nuestro amigo, nuestro amigo Entonces, Videla. La importancia de la dictadura militar en Argentina y la música está acá, porque en ese momento las ideas de derecha empezaron a financiar grupos parapoliciales antimarxistas, aparecieron grupos como la Triple Alianza Anticomunista en la Argentina y los que desaparecían jóvenes en la película La Noche de los Ladrones. Exacto, si quieren un contexto como para guiarse, excelente película. Esta película. Entonces empezaron a darse de baja y a perseguir guerrilleros, estudiantes, artistas, sindicalistas y gente que no tenía nada que ver con estas ideas, pero que igual fueron perseguidos y desaparecidos. Eso fue durante toda la dictadura. Preguerra, o sea, desde antes de la guerra de las Malvinas. Exactamente, Okay. Porque bueno, las Malvinas ya fue finalizando el régimen militar. No sé si han visto, digamos, también la película esta de Netflix de Los Papas, donde Bergoglio cuenta esa parte, como tuvo que vivirla, también como uno de los cardenales de Videla. Entonces Pacho fue cardenal de Videla. Pues se le tachó muchas veces de fascista por eso, porque eso yo no lo sabía. cayó brutalidades del régimen militar en O Argentina. sea, él no quiso ser un mártir, porque otro cristiano en su lugar se le va en contra, pero pues bueno, lo paga con su vida. Tal vez fue una jugada un poco más astuta la de Pacho. Ese fue de sus pecados que confesó en la película. Uy, eso también está interesante. ¿Cómo se aparece en Netflix? Porque Se yo creo que llaman los demás también quieren escucharla. se llaman Los Papas, no sé si la han visto, es con el por qué tuvimos en un momentico la confusión de que Benedicto XVI renuncia y bueno, igual ahí nos estamos desviando un poco. No, pero esas recomendaciones les gustan, siempre ese tipo de recomendaciones gustan. Entonces, Los Papas starring Pacho. Perfecto. Exacto, la persecución, creo que el horror del totalitarismo, el horror de un estado de estos que no simplemente torturaba a la gente, sino que los desaparecía. Exacto, perfecto. Digamos en que, bueno, esa censura fue muy marcada. Hay un dato que me parece súper curioso y es que en Argentina, o sea, el rock era el hijo de nadie, porque políticamente hablando, claramente la derecha y el Estado los despreciaban, pero las organizaciones de izquierda también despreciaban el rock. O sea, los tachaban como que, bueno, sí, ustedes son rebeldes, pero ustedes no se están tomando el papel de la revolución en serio. Porque realmente el rockero o a la escena del rock no le importaba entrar en armas a levantarse contra el Estado, sino exponer su mensaje de libertad, pero vivir paz. Sí, claro. Querían paz. Y a los comunistas argentinos no les gustaba eso. Sí, decían que no se la tomaban en serio y también despreciaban el rock. La izquierda despreciaba el rock.
Sí, es verdad. También una división de este tipo de los artistas que le estaban dando de frente y denunciando la dictadura y los que pues estaban haciendo música de otro formato y no estaban Más dando... preocupados por sobrevivir que por pelear. Estaban haciendo su música, pero no estaban denunciando esta problemática en Argentina. Y como podemos, ya lo hemos dicho varias veces, la música tiene que ser hija de su época y no puede desconocer ni darle la espalda a lo que está pasando a su alrededor, creo yo. Sí que es rebelde. Bueno, no, sabemos que el arte es subjetivo y el arte refleja el foco del artista. Sí, eso no hay que discutirlo. Pero bueno, acá lo más importante que viene es que el terrorismo de Estado no desapareció más o menos 30.000 personas. Eso Bueno, es mucho. y eso que esta cifra es dada porque se quiere hacer conmemoración a las víctimas. Pero bueno, eso que usted dice es una cosa, pero bueno, yo quiero que aquí nuestro amigo Videla, porque él es un invitado más acá, nos diga qué opina, o sea, qué fueron las desapariciones. Cuéntenos, porque es que no sabemos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Desaparecido. Bueno, ahí lo escucharon, no, las desapariciones fueron algo fortuito, eso no estuvo planeado por el Estado. ¿Quién dijo? ¿Esa palabra que usted empleó, cuál es? Terrorismo de Estado. ¿Cuál terrorismo de Estado? Esos son actos aislados, por favor, por favor. Sí, así es. Maquillar, pero espero que todos sepan que es sarcasmo, bueno. Así es. Lo que pasa es que desaparecen estas personas porque no solo los torturaban y los mataban, sino que en esa época Pinochet también implementó esta medida en Chile y eran los llamados vuelos de la muerte. Lo que Algo hacían... así como un falso positivo acá en Colombia, ¿no? Bueno, también tiene un espectro parecido que ya más adelante voy a tocar, pero es que lo que hacían en estos vuelos de la muerte es que se los llevaban a a los lugares... Como campos de concentración o algo No, así, calabozos, cárceles. a los batallones del ejército. Ok, los batallones, sí. Y lo que algo igual, parecido. lo que hacían ellos era los subían a helicópteros, les ponían cemento en sus pies hasta el punto de que secara y llegaban al océano y lanzaban a los cuerpos, a algunos con vida aún, para que fueran hundidos en el océano para ser olvidados. Sí, eso lo recuerdo, que incluso los lanzaban vivos. Algunos los lanzaban vivos, eran estudiantes, eran personas salvajes, que simplemente querían dar su voz en contra de estos regímenes, pero los olvidados no fue tan así, porque pese a que intentaron desaparecer sus cuerpos, no desaparecieron sus memorias, y pasó algo que con mucha similitud a los falsos positivos, y fueron las madres de la Plaza de Mayo. Espere, esas no fueron a las que les arrebataron sus hijos en el vientre, que eso fue algo terrible, ¿no? No fue en el vientre. Pero sí, eso también pasó, ¿no? Que a muchas mujeres bueno, cuéntalo de las madres y yo cuento lo otro, porque eso también es, o sea, da asco lo que hacía la gente en esa época. Ok, sí, las madres de la Plaza de Mayo fue una vez que estos estudiantes, estos personajes empezaron a desaparecer. No encontraban sus cuerpos, pero se sabía quién era, que era el Estado terrorista el que estaba haciendo estos actos tan horribles, que decidieron tomarse la Plaza de Mayo en Argentina y empezaron a buscar a sus hijos con fotografías, a preguntar dónde estaban sus hijos, porque pues eran víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, y empezaron a tomarse la Plaza de Mayo en Buenos Aires, pidiendo que sus hijos dijeran dónde están sus hijos, así estuvieran muertos, pero les dijeran dónde está mi hijo, dónde está el cadáver, al menos para poder preguntar por él, porque hay veces que la gente dice ¿para qué ya quieres un cadáver? ¿Para qué quieres una tumba? Eso da bastante reconciliación, eso genera un alivio para estas madres
que no saben dónde están sus hijos y que fueron tirados al mar como si fueran basura, como si fueran cualquier tipo de desecho. Bueno, ahí yo cuento la historia que le mencioné brevemente y es los militares o los milicos, como los llamaban en Argentina, ellos tenían una práctica horrorosa y es que, no sé, no estoy seguro si las mataban, pero a las madres embarazadas les sacaban a los bebés y se los llevaban, o sea, los secuestraban, yo no sé si para formarlos después como militares o algo así, un plan al estilo de la SS, pero eso pasó y mucho tiempo después, muchos jóvenes quisieron reclamar la verdad, quisieron saber cuál era su origen porque eran hijos de estas madres. Y también incluso por medio de movimientos de rock y bandas de rock. Muchas bandas de rock están formadas por jóvenes. O sea, no fueron bandas que tocaron en la época de la dictadura, pero sí son producto de la dictadura. Y cuentan todos sus mensajes, cuentan todo lo que ocurrió con canciones pues, que hicieron mucho después. Esto es un dato muy interesante. Después haremos otro podcast porque el tema me ha gustado sobre la dictadura en sí. No tanto el tema musical, sino ya más histórico. Pero sí, eso fue otro de los horrorosos episodios que estos amiguitos hicieron en su momento. Para volver a la música, entonces tenemos que remontarnos ya cuando el régimen militar estaba debilitado. Porque como sabemos, por más que parezca que estos dictadores, que estos líderes no van a desaparecer, van a caer y caerán siempre. Si algo nos ha demostrado la historia es que cualquier noche puede salir el sol. Exactamente. Y bueno, así mismo pasó, pero pues el as bajo la manga para no desaparecer el régimen militar fue la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas en 1982 fue cuando los argentinos decidieron reclamar los derechos de unas islas sumamente pequeñitas que casi no se ven en el mapa, para decir que esas islas les pertenecían. Esas islas tienen una historia colonial, pues como sabemos, Latinoamérica fue colonizada por los imperios europeos en su momento, y los españoles tomaron las islas, después los ingleses lo tomaron como puerto, primero fueron los franceses, después los ingleses, sí. Pero asimismo, pues quedó como en interrogación quiénes son los dueños de esas islas. Pero al final el último dueño fueron los ingleses, ¿no? Así es. Es curioso porque, o sea, los ingleses seguían siendo dueños de esas islas cuando la Argentina ni siquiera se había formado como nación. O sea, sin entrar en ponerse en un lugar o en otro, desde un principio esa disputa no tenía sentido. Realmente no tenía sentido, pero como lo he dicho varias veces, es la forma en unir fuerzas, en unir al pueblo, claro, en hacer populismo, en decirle a la gente, ese es el enemigo, porque cuando tienes un enemigo es más fácil unir a la gente, no es del amor, no es de la reconciliación, sino es del odio. Galtieri lo sabía, Galtieri también sabía que tenía su puesto en peligro y dijo, bueno, huevón, aquí nos toca hacer algo y pues, ¿qué fue eso? Sacar, o sea, lo que hace el nacionalista típico es básicamente evocar símbolos y evocar ideas del pasado, para tratar de traer una gloria que nunca existió, pero asimismo fortalecer su discurso. Y eso también beneficiaría a Margaret Thatcher, porque sin saberlo es que la jugada de Galtieri tuvo su pequeño desfase, unos cuantos misiles que se estaba presentando contra nada más que el Imperio Británico. Sí, aunque bueno, él nunca hizo ver que estaban perdiendo la guerra. Él siempre, como en estos regímenes totalitarios se tiene control de los medios, él siempre hizo ver que estaban ganando, que cada vez estaban más cerca de lograrlo. Otra artimaña nacionalista. Cuando estaban perdiendo, o sea, esos jóvenes los estaban, literalmente los estaban mandando a su tumba en esas islas. Y ahí llegamos a un punto importante, creo yo. La música, el rock, ahí se convirtió en algo más importante aún, porque ahí es cuando el rock se crea y aparece aparece y toma ya un papel protagónico para apoyar al pueblo. Es decir, se está ya haciendo rock, pero más que todo para cantarle su apoyo a los militares. Y no hablo de los militares que estaban en el poder, sino de los chicos que se estaban muriendo en las Malvinas, de los soldados que fueron reclutados, sí, así es, a morir. Bueno, pero antes que todo, listo, cuando Galtieri le hace la guerra a Margaret Thatcher, dentro de sus políticas nacionalistas, como hemos dicho, se empieza a prohibir el inglés en todo el territorio, y que estaba sonando en inglés en ese momento. Okay, sí.
pues la música de todos estos Los que hablamos ahorita, de todos ellos estaban sonando en las radios. Incluso hasta los norteamericanos, si estaba prohibida en inglés, estaba prohibida toda la música en inglés, Exacto. no solo la de los ingleses. Entonces empieza a ver este mensaje de que no podía sonar música en inglés, entonces con que llenaban los espacios de la radio, ¿Con música en español? tuvieron que darle un espacio al rock nacional. Por eso es que siento que es la importancia de por qué el rock se formó con una mayor fuerza en la Argentina. Y fue por eso, porque pudieron tener más protagonismo obviamente en un escenario reprochable y horroroso que fue la guerra, pero tuvieron una oportunidad de hacerse escuchar las bandas. Yo siento que eso no pasó en todos los países. En Latinoamérica muchas bandas desfallecieron porque no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas ni de ser protagonistas en la radio. O sea, los milicos indirectamente beneficiaron al enemigo de toda la vida, beneficiaron al rock, al rock que censuraron nacional. siempre. Involuntariamente lo beneficiaron al censurar canciones en inglés. Ahí dato, ahí lo censuraban todo. Y aquí tengo en este momento en mi poder la lista oficial de lo que estaba prohibido reproducir en la radio. Es que la censura fue grandísima. Por ejemplo, les voy a mencionar, no todas porque eran muchísimas, pero les voy a mencionar unas de las canciones que estaban prohibidas en la radio en ese momento, y no solo era música en inglés. Viernes 3 AM de Serú Girán, totalmente censurado. Eso no podía reproducirse y era una banda argentina. Eran en español. Esa era la banda de Charlie, ¿no? Una de las bandas de Charlie. Exacto. Exactamente, listo. Te recuerdo Amanda de Víctor Jara. También, o sea, prohibida. Víctor Jara era un músico chileno, si no estoy mal. Prohibida esa canción. Me gusta ese tajo, Pescado Rabioso, que era una de las bandas del señor Luis Alberto Spinetta, aquí el ídolo de mi compañero. Y Prelude to Love, Could It Be Magic, de Donna Summer, también por alguna razón estaba prohibido. O sea, los milicos odiaban hasta las demostraciones de amor. O sea, Sí, vale, sí, me parece importante lo que dices porque la música empieza a ser censurada también, así fuera en español, pero igual necesitaban valerse del rock porque el rock daba la voz de identidad. aliento. Ok, sí, perfecto. No, y bueno, continuando con esa lista, otra de estas mis canciones favoritas, y estaba censurada, no me hubiera gustado vivir en esa Argentina por ninguna razón. Like My Fire de The Doors. Oh, por Dios. Censurada, o sea, por Dios, ¿cómo no? ¿Cómo podemos seguir viviendo sin The Doors? Sí, y la que sigue, Another Brick in the Wall de Pink Floyd, censurada también. Casi que nadie. Y esta, que les suena familiar esto, She Don't Like Cocaine de Eric Clapton, también censurada. Y eran muchas, o sea, esto es un pequeño fragmento, pero eran demasiadas canciones que censuraban. O sea, no podían, la setlist de los viernes míos en la noche, no, la prohibida. mitad desapareció. Usted ya estaría en el mar si lo hubieran escuchado, que estaba escuchando eso. Eso era terrible, o sea, lo censuraban absolutamente todo. Pero igual tenían que apoyar la escena nacional porque hacían parte de la corriente musical del momento. Y se vuelve también un arma para Valtieri porque alentaba a los soldados, que en ese momento, como sabemos, el rock se consumía por los jóvenes, pues esos mismos jóvenes tenían que ir a pelear allá y era la forma de aliento, y pues el rock, a pesar de todo, siempre fue pues el apoyo como tal. O sea, es que ahí entiendo lo que hacen. El discurso nacionalista empieza a apropiarse de los íconos del país para fortalecerlos y para hacer que la fe en el Estado crezca. Y pues como ya el rock inevitablemente, por más que hicieron, fue tomando ese poder, pues como que bueno, ya tratemos de usarlo. Entonces, aparte de eso, también el rock en apoyo, los artistas de rock locales mostraban el apoyo no a los militares, a los oficiales y a todos esta cúpula de la junta que eran unas ratas, sino era para los soldados, para los pobres jóvenes que estaban luchando en las Malvinas. Y es en honor a ellos que se hace el concierto de la solidaridad argentina, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero tú te estabas mencionando hace un momento canciones, a mí también me gustaría, en este momento se me viene a la mente. Las tiene, menciónela. Hay una canción que narra un poco lo que estaba pasando en ese momento con lo de las Malvinas y esta guerra, y es una canción de Raúl Porchetto que se llama Reina Madre, que lo que trata es la historia de un soldado inglés que se va a las Malvinas y que se pregunta, pero madre no es su madre, sino la reina, como se le llamaba, la madre que en ese momento era la reina, y le dice, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa.
que ni el nombre me recuerdo, porque ni siquiera ellos, o sea, también hay que ver el pobre soldado inglés, que también era otro joven, Víctima de la misma víctima patraña. de este juego, que ni siquiera sabrá que son las Malvinas, no sabía de la existencia de estas islas, no sabía que hacía parte de su país o lo que sea, y tiene que ir a pelear a defender una isla que él desconocía su existencia antes, unos años atrás. Y era por ego, era una guerra de egos. Entonces me parece importante. Hay otra canción de Alejandro Lerner que es La Isla de la Buena Memoria, que pues a ese sí ya hace parte de... Pero esas canciones estaban censuradas también en su momento. Claro, en ese momento todavía no podían sonar, pero digamos que callar la música es difícil y siempre se pudo conseguir que esta música sonara en ese momento, pues a Sí, dificultad. no, total, porque para hablar de las canciones que póstumamente a eso hicieron referencia a la guerra, hay varias acá que también tengo, esas que las mencionamos ya más como al final. Si son canciones referentes a eso. Sí, ok, listo. No, Vale. igual, eso es lo importante, que siempre el rock hacía como ese momento de expresión. Pero entonces continuamos con la censura y ahí sí volvemos a hablar del concierto de la solidaridad. Listo. La censura no solo era la música, también el cine fue censurado, la literatura fue censurada. Por ejemplo, en Argentina en esa época no se podía proyectar La Naranja Mecánica. Es otra película de culto infaltable. Sí. Tampoco se podía proyectar El Último Tango en París, eso no se podía. Y muchos escritores, entre ellos Cortázar, estaban exiliados. Los no podían seguir exiliados. viviendo. Exactamente. Y aquí tenemos, o sea, porque también aparte de haber invitado a Videla, tenemos aquí a Cortázar que nos puede decir para él qué fue el exilio. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. De hecho, como ya lo dijo David, fueron varios los exiliados que se tuvieron que ir de su tierra para sacarle el quite a este régimen militar que estaba generando pánico. Y asimismo, vuelvo y digo, dividió a los artistas, ¿no? También se empezaron a criticar unos con otros de por qué tú no le estás dando letras directas a la dictadura, otros que le decían que pues estaban haciendo pop, que es lo que estaba pasando, porque hacían música un poco más banal, ¿no? Flexible, sí. O sea, Pero, sin crítica, carente de crítica. Y ahí es donde personajes icónicos que también me encanta su música, se empiezan a hacer personajes bastante importantes, porque le hacen frente y porque cuando le preguntaban, bueno, ¿y tú por qué no te vas? Y él decía, pero es que si yo me voy, ¿quién se queda? Y ese Adivinemos quién puede ser. Charly García. Claro, Charly. Charly García le da frente a la dictadura, pero antes de seguir hablando de Charly, quiero hacer una pequeña lista de músicos que tuvieron que exiliarse en la Argentina por la dictadura. Y ahí está Piero, que pues todos lo conocemos, para dedicarle la canción a los papás. ¿Cuál? La de Piero famosa, ¿cuál la es? de Mi Querido Viejo. Ah, ok, claro, Piero. Sí, exacto, Piero.
Piero es les recomiendo mucho escucharlo porque es uno de mis artistas argentinos favoritos. Bueno, tengo muchos. Sí, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, Piero también tiene una historia bastante singular, ¿no? Porque él también es colombiano. Pero ascendencia o sea, ¿los padres eran colombianos? Sí, el presidente Samper en 1994 le otorgó la nacionalidad a Piero. Claro. Entonces, sí, era un activista político bastante importante en la época, también era un cantante importante. Pero durante 4 años tuvo que irse a la provincia de Guadalajara y luego tuvo que irse a Madrid. Eso hizo que pues Argentina perdiera a Piero durante el tiempo de la dictadura, y León Gieco también es otro de los artistas. En 1978 se iría de gira, eso hicieron muchos, se iban a hacer giras a Norteamérica para pues tener que irse de Sudamérica y no perder como el trote de músico. Entonces hacían giras fuera de Argentina para poder hacerse conocer y pues no tener que ser perseguidos por el régimen militar. Ok, sí, muy interesante. Gustavo Siempre buscando Santaolalla. la forma de protegerse. Era triste en medio de todo. Así es, Gustavo Santaolalla, que estuvo hace poco en Colombia en un Rock al Parque, en el último Rock al Parque que hubo, porque pues este año desafortunadamente tuvo que ser aplazado. De hecho hay una frase muy importante de Gustavo Santaolalla que dice: ya no aguantaba más, con mucha más otra gente que piensa igual pero todavía no lo decide. Él decide irse a Argentina de esa forma. Luis Alberto Spinetta, el Flaco, también tuvo que irse. Él también hizo una gira en Estados Unidos mientras se bajaban los humos dictatoriales en su país natal. Y ahí está donde yo quiero resaltar que Charly se hace figura, porque Charly Nunca queda se en fue. Argentina, Charly queda haciendo música, entonces constituyó grupos como Sui Generis y Serú Girán, que le cantaron de frente a la dictadura, pero no tan de frente, porque obviamente no A podía. manera de metáfora, sino Le después tocaba a al punta mar. de poesía denunciar los horrores de este estado terrorista. Y yo quiero mencionar algo muy, muy valioso, y es en el significado de lo que representó que Charly se quedara. Y es que él dijo, literalmente lo dijo: si no me quedo yo, ¿quién se va a quedar? O sea, si yo no me quedo, entonces ¿quién me va a recibir a mí cuando vuelva? O sea, él dando a Exacto. entender que alguien tenía que quedarse, porque cuando todos volvieran, Él estaría para él estaría para recibirlos. recibirlos y para haber seguido abonando el camino, y que no llegaran a escribir sobre el lienzo, sobre el lienzo blanco y vacío, sino ya sobre una historia de resistencia que se venía gestando desde ese momento. De hecho, voy a contar 2 historias rápidas para que ustedes se den cuenta de la historia de Charly. Y es que, esto lo vuelvo a citar yo creo que los recitales de Serú Girán en obras eran lugares de resistencia. La gente iba ahí y se expresaba. Eso es muy importante en estos atmósferas dictatoriales. Un espacio donde la gente pueda desahogarse y pueda alzar la voz. También conté una vez que se iban a llevar a una chica a la cárcel y él tuvo que parar el concierto, y con el iluminador hizo que resaltaran al policía y le dijeron: entonces o la dejas, porque acá somos 5.000 contra 1. Y así fue como se salvó la chica de Wow, llevársela no a sabía la cárcel. eso. Esa es muy buena historia, muy buena historia. Sí, no, de hecho hay muchísimas. De hecho, también menciona a una de las canciones de John Lennon, que era Working Class Hero, y decía que se sentía bastante identificado. Para los que nos estén escuchando, deberían acompañar esto con una set list que ahorita más tarde vamos a darles. Ok, Working Class Hero, héroe de la clase obrera. Entiendo. Y ya para cerrar de hablar de Charly, me gustaría tocar su canción de los dinosaurios, ¿no? Que es tan emblemática todavía. ¿La va a tocar? ¿Le pasó la guitarra? O... No, pero sí recitar un poquito de lo que decía, y era que los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de la radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Y ahí está lo que él le cantaba a los desaparecidos, como que que sí, cualquier él lo- persona podía desaparecer, pero algo que sí estaba seguro, y era que los dinosaurios,
es decir, Los esos viejos dinosaurios esos. van a desaparecer. Podía desaparecer cualquiera, pero lo que él estaba seguro que iba a desaparecer eran esos dinosaurios. Aún así el mensaje era bastante claro, me extraña que no la hayan censurado tanto Claro, esa canción. igual, O si se igual la sí. censuraron. No la censuraban, pero sí lo perseguían. Claramente. Ok. Yo creo que sería muy bueno ahora sí hablar del concierto de la Solidaridad por Argentina, ¿no? El concierto Ok. en pleno contexto de las Malvinas. Y bueno, es un concierto muy interesante porque fue, como les decía anteriormente, fue como el homenaje que se le dio a los soldados, a esos jóvenes soldados que estaban como tal peleando en esa guerra. Se presentaron muchas personas, pero entonces las bandas y los artistas que se presentaron solo tocaron de a 3 canciones. Y ese dato ya mismo les voy a contar exactamente cuántas fueron. Ahí vale la pena mencionar que hubo varios eventos, microeventos dentro del evento que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, contaba el mismo, ¿cómo era que se llamaba este hombre? El que cantaba la canción Algo de Paz, Raúl Porchetto. Claro. Sí. Cuando Raúl Porchetto se iba a subir al escenario, había un policía ahí al frente y el policía jugando con el revólver le dijo: Porchetto, esta noche no es para cantar Algo de Paz, como amenazándolo, como claro, estaban en el contexto de la guerra de las Malvinas. Amigo, usted no puede fomentar la paz, estamos en guerra, usted tiene que fomentar la violencia, tiene que animar a nuestros jóvenes a que luchen por la patria. Eso fue lo que le quiso decir. De nuevo, el sentimiento de odio como su Ajá. principal herramienta. Exactamente, y pues claramente Porchetto dijo: hombre, ¿cómo me va a decir eso? Y el man subió y la cantó, fue la de las canciones, yo creo que fue la primera que cantó, o sea, no sé qué pasó después, y el policía después le disparó, le pegó, o algo hizo, pero lo que sí fue claro es que el mensaje que le dio, para mí me pareció escalofriante. Y digamos que aquí les voy a contar las canciones que tocaron y los artistas que tocaron. Bueno, fueron muchos, digamos, tocó el grupo Fantasía, tocó Ricardo Soulé y Edelmiro Molinari, tocaron Pedro y Pablo, los que ya mencionaron, tocaron Dulces 16, tocó Rubén Rada, tocó Lito Nevia, tocó Tantor, tocó claramente Luis Alberto Spinetta, tocó Nito Mestre, también tocó León Gieco y Tarrago Ross, y pues también obviamente tocó Charly García, David Lebón, prácticamente esos fueron todos los que tocaron, sí. Al final hicieron ya como una especie de mezcla entre varios artistas de los que ya habían tocado, tocaron más canciones y pues fue algo muy chévere. Ahí fue donde, corrijo, Algo de Paz la tocó Raúl Porchetto, pero no fue la primera canción, sino fue la última que tocó, y la tocó con Charly García y con David Lebón. Sí, Charly cantó con varios artistas, de hecho canta con Nito Maestre, que es pues con el que él fundó Sui Generis. Exactamente, y compañero de armas musicales. Por favor, escuchen Sui Generis, les cambia la Muy vida. bueno. Exactamente, y también tocaron Alejandro Medina, Juan Carlos Baglietto, Rubén Baso Alto, Miguel Mateo Saz, Javier Martínez Pasavento, Rinaldo Raffanelli, Ricardo Mollo y Alfredo Toto. Fueron bastantes y claro que hubo una controversia, por ejemplo, y fueron muy conocidos los que fueron Virus y Los Violadores, bandas argentinas muy conocidas de la época, se rehusaron a sí. participar porque ellos consideraban que el concierto apoyaba, o sea, que eso significaba apoyar la dictadura y la guerra. Entonces fue súper polémico, pero bueno, la mayoría no lo vieron así, la mayoría dijeron como... Rockeros sí, peleando entre Exacto. rockeros, pues eso es rock and roll. y los que sí apoyaron decían: amigos, esto no es para apoyar la guerra, esto es para apoyar a nuestros muchachos, porque es que los que estaban ya peleando son inocentes, son personas que cayeron en medio de este juego por culpa del titiritero. Y este fue un dato importante pues para el tema de la guerra. Yo creo que ya después de que la guerra acaba, ¿cómo se vive ese contexto posguerra? La posguerra, ¿no? Sí, claro. Pues nada, Charly los estaba esperando, creo que lo primero que hay que decir. Lo que el planeó, claro. Y pues llega la democracia en Argentina, estamos hablando de 1983. Y desafortunadamente acá Charly se hace solista. Sumo, que era una de las bandas más importantes todavía más importantes que son Sumo, aunque Sumo también se separa y se divide en 2 grupos. Y Fito empiezan a enlistar sus canciones en las radios que ya tenían libertad. Vuelven al país los exiliados y empiezan a trabajar en música, ¿no? Empiezan a hacer su nueva música. Algunos lo criticaron, que tú te fuiste, que porque bueno, hay como que este tipo de cosas que siempre pasan. Los dilemas de siempre.
Y pues influenciados, estos capos, así me gusta llamarlos, influencian nuevas bandas como Soda Stereo. Y Soda Stereo se abre paso, siendo uno de los impulsores y mayores exponentes del rock en español en el mundo. O sea, el fenómeno de Soda Stereo creo que es muy importante en Latinoamérica, porque ¿quién no conoce la figura de Gustavo Cerati como uno de los mayores exponentes del rock en español? Y la banda en sí también es muy, muy trascendental a nivel internacional, ¿no? Soda Stereo tiene un impacto cultural grandísimo. Sí, así es. Soda Stereo está enlistada como una de las bandas más importantes por la Rolling Stone de rock en español. Y pues ahí ya abrimos paso a los 90, ¿no? Ya pues los 80 se empiezan a hablar estos tipos a hacer música. Otra vez Luis Alberto Spinetta, empiezan a salir nuevas discografías, empiezan a estos artistas cada vez a trabajar y a formarse como artistas, y llegan los 90 ya con artistas como Andrés Calamaro, un Fito Páez cada vez era un fenómeno. Creo que también sus mamás tuvieron que haber escuchado a Fito Páez, y enlistando las listas de radio en su momento, valga la redundancia. Y ya posteriormente estuvo Ciro y los Persas. También les recomiendo esta banda, me gusta mucho, aunque Ciro y los Persas antes se llamaban Los Piojos. Curioso, pero bueno, para un nombre de rock es muy típico. La Versuit, Los Babas o Los Babasónicos y Ataque 77, que pues fueron bandas que tuvieron mucha fuerza a nivel local, pero también internacional. Ya digamos que ya en ese momento la difusión ya empezaba a ser no solo por radio, sino por televisión. Ahí quiero devolverme un poquito a la recién terminada la guerra, porque fue un hecho emblemático también para el rock. Y es que cuando ya todos los músicos empezaron a volver y la radio estaba más libre de la censura, apareció o reapareció una emisora llamada Rock and Pop, que pues era como la cúspide radial del rock. Entonces, sí, eso ya como que la apertura de esta emisora generó ya, esto ya es la vía libre. Sí, un espacio ya para el rock. Este gobierno ya no nos va a matar por escuchar rock, entonces listo, continuemos así. Y ya hice lo que menciona, las otras bandas ya empezaron a tomar relevancia, ya empezaron a posicionarse en una escena. Igual en Latinoamérica, ¿no? O sea, esas son bandas argentinas que más adelante, si abrimos paso, podríamos hacer hasta un especial de cada país, de cada país, del rock latinoamericano en sí, e irnos a México. No dejo de hacer podcast sin hablar de Caifanes o de La Ley en Chile. No, hay que hablar de Los Prisioneros. De hecho, voy a contar un dato acá. Sí, la rivalidad, claro. Hay una rivalidad entre Los Prisioneros y Soda Stereo, ¿no? En su momento, pues si ustedes escuchan la música de Los Prisioneros, es una música cargada de mensaje social, y pues Soda Stereo es un poco más pop y una música un poco más diferente, pero pues aún así los dos son grandes, o sea, son grandes artistas que tenemos que, lo que les digo, nunca se cohíban en lo que es a música se refiere. Siempre aprovechen, nunca se limiten, que no puedo escuchar cualquier otro tipo de género. Mi invitación es que siempre dejen la puerta abierta para la música. Y para que este consejo sea más efectivo, vamos a mencionar unas canciones de varias bandas de diversos géneros que hablan puntualmente de la guerra de las Malvinas, como para que tengan una referencia musical histórica. Entonces, comienzo yo con una canción de Iron Maiden que se llama ¿Cómo estáis, amigos? Habla de la guerra de las Malvinas. Sigue Patricio Rey y sus redonditos de rocota con Vencedores y Vencidos. El título ya es muy, muy belicoso. Tren Loco con Acorazado Belgrano, pues que era uno de los barcos argentinos más emblemáticos durante la guerra, que fue hundido, por cierto. Memorias de la guerra, del grupo de punk Embajada Boliviana. Es un clásico. Eso creo que hay que contarlo. Nosotros, nuestra juventud fueron llenas de vino de caja, un parque, un cigarrillo y Embajada Bolivariana. Amigo castrochavista. Embajada Boliviana. No, sí, teníamos. Sonando a todo. La que más sonaba era Pobre Corazón, pero claramente esa también era muy buena. La otra canción es de Bulldog, La historia de Ramón. Muy buena canción también. Ataque 77 con 2 de abril. Rata Blanca, Gente del Sur, León Gieco, Iluminados por el Fuego. O sea, Iluminados por el Fuego. Nada más el título me sugiere como el infierno que debieron haber vivido esos soldados. No volvieron más, de Callejeros, pues que ya sabemos de qué estamos hablando. Almafuerte con El Visitante, Malón, Nido de Almas, la canción, y Sabaton, que es Back in Control. Este título es particularmente una referencia porque la primera llamada, o sea, cuando
cuando los argentinos invadieron y pues habían unas pocas fuerzas británicas en la isla, una vez todo terminó, entonces dijeron las Malvinas, o sea, are back in control, o sea, están de nuevo en control. Entonces esta canción de Sabaton hace referencia a eso. ¿Y tiene alguna canción de pronto para recomendar a nuestros oyentes? Bueno, yo Pues, creo que ello. voy a poner unas poquitas. La que les estaba contando, la de Alejandro Lerner, la de la Isla de la Buena Memoria, que dice algo como: Cari con el uniforme cuando empieza a pelear, con el casco y con las botas que ni siquiera sé marchar. O sea, eran unos jóvenes los que tenían que pelear esa guerra. También me gustan canciones como Solo le pido a Dios de León Gieco, Señora Violencia de Pedro y Pablo, y No bombardeen Buenos Aires del maestro Charly García. Y pues yo creo que con eso ya les dejamos tarea para que escuchen Bombardeo en Buenos música. Aires es muy buena también, sí. Sí, yo creo que con eso podemos cerrar. Y con el mensaje, pues bueno, que es mi idea siempre en mis podcasts, es darles un mensaje. Y es, ¿qué les puedo decir? Disfruten de la buena música, disfruten del buen rock. Si les gusta el rock, disfruten de la historia. Conocer de la historia nos ayuda mucho, porque hace que no lo volvamos a repetir y que no cometamos los mismos errores de siempre. Aunque dicen que los historiadores que la historia siempre se repite, que es Sí, cíclica. rompamos la condena, ya tenemos muchos estigmas encima como para cargar otro. Tratemos de Pero recuperarnos sí, de eso. hay que no desconocerla. No tenemos que desconocer de la historia. Exactamente. Y es que de verdad un consejo que yo les doy es apasionense de las dos, de la música y la historia, y fusionenla para conocer la historia mediante la música, que es una experiencia que de verdad les recomiendo mucho. Es muy interesante. Y bueno, y lo otro es que sigan tratando de construir un camino como mejores personas. Las divisiones y los conflictos no llevan a nada bueno. Ténganlo eso siempre en mente. Somos hermanos. Y ahorita que estamos en pandemia, lo más probable es que venga una crisis. No nos dejemos Sí. polarizar. En tiempos de crisis, los líderes, como los que vimos, estos líderes totalitarios, nos susurran al oído mensajes de una solución única, de que ellos son los salvadores, de que ellos son los famoso mesías. caudillismo. Entonces, mi invitación es: seamos reflexivos en tiempos de crisis, hay que tener la cabeza fría. Y bueno, esto decirlo desde los privilegios de pronto puede ser cuestionable, pero lo importante es que no nos dejemos vender estas ideas, ya no las podemos por qué tolerar. Mantengamos el honor siempre firme y recuerden, ningún caudillo va a salvarnos. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, espero poder hablar en este micrófono una próxima vez. Sí, lo seguiremos haciendo seguro. Yo sé que la audiencia lo pedirá. Que estén muy bien. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea